Bueno, vamos a continuar entonces con lo que resta de la clase, la parte 2. Vamos entonces a compartir la pantalla. Habíamos quedado justamente en los dualismos ontológicos. Acá había una definición, digamos, me salté de ontología, ¿no? Por eso ya lo dije, digamos, o sea, que lo vean ahí en la pantalla. Lo dije, digamos, antes, pero no había mostrado la filmina. Entonces, de esta, digamos, o sea, de idea, digamos, de ontología dualista se deriva esta idea del universo como un mundo único que tiene que ver con la homogeneidad, toda esta idea de uniformidad de la experiencia, ¿no? De conocimiento, cómo es el modo de conocer y qué es lo que se conoce. Un sujeto cognoscente que conoce, digamos, hacia un mundo conocido, y ese mundo conocido es externo, es una exterioridad, y ese acto de conocimiento opera justamente por toda su capacidad, digamos, a través de su capacidad de razonamiento y de deducción lógica. Entonces ahí el método de las ciencias naturales se constituye, digamos, o sea, justamente como, digamos, la forma predominante y legítima para poder justamente acceder a ese mundo y conocerlo. Entonces ese mundo, digamos, es único, único y homogéneo para todos. Es externo y todos lo compartimos y nosotros lo conocemos, en este caso, digamos, o sea, los europeos desarrollaron la forma digamos, más apropiada justamente de profundizar en ese conocimiento. Y por lo tanto, digamos, o sea, esta idea, digamos, o sea, de eh, a ver, como el distanciamiento de esa otredad es lo que permite justamente la separación de todas estas dicotomías que veíamos antes, de los dualismos, perdón, entre naturaleza y cultura, sujeto-objeto, bueno, digamos, o sea, todo eso es lo que permite justamente el acto de conocimiento. Entonces, la posibilidad de objetivar la naturaleza es justamente la posibilidad de desarrollar un abordaje, digamos, o sea, que es en términos racionalistas, ¿no? De capturar esa objetividad que es externa y que entonces yo la domino y la puedo controlar y entonces en ese sentido me puedo beneficiar de ella. Por eso, digamos, o sea, la idea de pensar que en realidad digamos, todo lo que es la crisis ecológica puede ser leída en realidad como, digamos, o sea, una falta de adecuación de los mecanismos de mercado para poder intervenir, digamos, o sea, sobre determinados ámbitos de nuestra realidad y del mundo, digamos, o sea, conocido. Entonces, esta idea de que en realidad si yo tengo desarrollo los mecanismos de mercado adecuados, entonces el mercado se va a autorregular en función también del uso de la naturaleza y todas estas ideas de que en realidad yo podría ponerle valor, digamos, a las cosas de la naturaleza y entonces ahí funcionarían de acuerdo a esta lógica racional. Si la gente deseara tanto vivir en un ambiente capaz, digamos, o sea, de disfrutarlo, de buenas condiciones ecológicas, y está dispuesta a pagar por ello, entonces el sistema se regularía, porque había mucha gente que estaría dispuesta a oír gorriones, y podría pagar por oír gorriones. Entonces, eso haría, ese mecanismo de mercado haría que los gorriones dejen de morirse, por ejemplo, y entonces hubiera más gorriones porque la gente quiere pagar para poder escucharlo. Ese tipo de ideas son las que están atrás de esta idea, digamos, o sea, de objetivación de la naturaleza como un mundo único, etc. Entonces vamos a digamos, o sea, teníamos abajo, les había mostrado la matriz racionalista occidental, y ahora vamos a ver lo que Arturo Escobar nos dice, bueno, esa matriz se corresponde con un régimen cultural, y ese régimen cultural está basado en estos dualismos ontológicos que estuvimos viendo antes, que están basados en esta dicotomía entre cultura y naturaleza, entre sujeto y objeto, entre eh, eh, lo objetivo, digamos, o sea, y lo subjetivo, entre racionalidad y sentimiento. Eso, digamos, o sea, esa estructura de esa matriz, digamos, o sea, genera entonces estas cuatro entradas, digamos, o sea, de este régimen cultural de Occidente, de la modernidad occidental, que logró imponerse, digamos, o sea, en el mundo. Y cuando decimos imponerse, no solamente que efectivamente, digamos, o sea, pudo ser incorporado en otras formas de concebir el mundo y concebir las relaciones, sino que además las subordinó a las existentes. Y las cuatro entradas, digamos, o sea, que nos permiten caracterizar esto, tienen que ver con la noción de individuo, la noción de lo real, la noción de ciencia y la noción de mercado. Estas son para Escobar, son las cuatro formas, digamos, estructurantes de este régimen cultural. Y como les dije recién, en la clase, digamos, en la parte 1, acá es como que si tuviéramos un espejo. Entonces, estas cuatro entradas se relacionan con lo que van a ser las derivas que una perspectiva como la perspectiva del colonial, la perspectiva de las ontologías relacionales, ya no las ontologías dualistas, sino las ontologías relacionales, nos invitan, digamos, o sea, a pensar, nos invitan a problematizar, nos invitan a repensar.
Entonces vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la idea de individuo, la idea de lo real, la creencia en la ciencia y la creencia en la economía como formas, digamos, o sea, nodales o características, entonces en las cuales este régimen cultural aparece tramado. Y después vamos a ver su contrario. ¿Tá? Vamos a empezar por la idea de individuo. Me voy a correr de ahí. Entonces, esta es la idea de que nosotros, de que la única forma de existencia está basada en un individuo que está limitado por su piel, está limitado fisiológica y metabólicamente, digamos, y también comunidad psíquica, y que la única forma que tenemos de ser humanos es así, es, digamos, ser en tanto individuos. Y somos individuos que tienen autonomía. Entonces, esta es la idea, digamos, o sea, de un ser individual que tiene, digamos, o sea, que está concentrado básicamente en su mente, la apercepción de toda la relación con el cuerpo es muy fuerte en Occidente, somos cabezas, básicamente, ¿no? Individuos cabezas, no somos individuos cuerpo y individuos colectivos, sino que somos sujetos, digamos, o sea, encerrados, ¿no? En la frontera dentro de nuestros cuerpos y nuestras cabezas, y en función de eso establecemos relaciones con los otros, etc. Pero esa es la unidad en la cual nos basamos. Esto está vinculado con ideas fuerzas muy fuertes en términos de cómo funciona nuestra sociedad, como la idea del mercado, ¿no? Bueno, el mercado es el lugar de la libertad, es el lugar del libre albedrío, donde no hay que intervenir, no hay que generar cosas, no hay que, digamos, o sea, crear estructuras que lo que hagan es limiten la libertad de los individuos de actuar. Porque si los individuos, digamos, o sea, como en tanto individuos actúan en función, digamos, de sus intereses y sus demandas, digamos, la sociedad se va a autorregular. Al mismo tiempo, digamos, no solamente en términos de mercado, en términos jurídicos, la noción de individuo es la base jurídica, digamos, o sea, de nuestro sistema, ¿no? O sea, el individuo es el sujeto de derechos. Entonces, todo el sistema de construcción de derechos está basado en la idea de un individuo humano, ¿no? Fuertemente antropocéntrico. Y justamente, digamos, o sea, también en términos de nuestro abordaje, nuestra aproximación al conocimiento, desde la idea, digamos, o sea, de que el conocimiento está, digamos, o sea, está entroncado, está, digamos, o sea, el clivaje de ese proceso de conocimiento es las cabezas, digamos, ¿no? Los procesos cognitivos de las personas en tanto individuos. Todas otras formas, digamos, o sea, de aprendizaje más colectivo, sí, existen, son reconocidas, digamos, o sea, pero están subordinadas a esa forma, que es la forma que organiza todo nuestro sistema de enseñanza, todo nuestro sistema de producción de conocimiento científico, etcétera, está basado justamente en esta idea de individuo. La segunda idea fuerza, que tiene que ver con la idea de la unicidad de lo real. Entonces, toda la matriz, digamos, o sea, de percepción del mundo que tenemos, que captamos por nuestros registros sensoriales, entonces son la evidencia, son los datos de que ese universo es exterior a nosotros, que este mate está por fuera, digamos, o sea, de nosotros, que existe per se, digamos, o sea, y que entonces nosotros nos relacionamos a él digamos, de forma independiente a nuestra voluntad, digamos, o sea, de vincularnos, nuestra voluntad de conocer, etc. Y que este mundo exterior es un mundo exterior que es común, digamos, o sea, que en realidad es como si fuera un escenario compartido por todas las especies naturales, digamos, o sea, animales, minerales, humanas, digamos, o sea, que forman parte de este mundo y que por lo tanto puede ser, digamos, abordado. Entonces, esta idea, digamos, o sea, de mundo único, de diseño único, basado, digamos, en esta ontología dualista, nos remite, digamos, a un par de cuestiones que es importante. La idea, digamos, o sea, de la existencia de que hay una verdad en la ley natural que explica el funcionamiento de las cosas, que es única, digamos, o sea, porque es común a todos, y que entonces eso es lo que permite justamente que desde la cultura nosotros podamos avanzar en términos de la conquista de la naturaleza, la apropiación de la naturaleza, etc. Pero de la misma forma es que en tanto el grado mayor de refinamiento de ese conocimiento sobre esa verdad única, sobre el mundo único, es la científica, entonces Occidente, que fue la que desarrolló, digamos, ese método de construcción de conocimiento, tiene más legitimidad, tiene una primacía sobre otras formas y otros abordajes posibles. Entonces, esa idea de unicidad de la real es justamente, está muy vinculada al peso que tiene el método de la ciencia normal, el peso de la ciencia canónica, el peso de la ciencia instituida, en términos de generar explicaciones, generar verdades acerca de cómo funciona el mundo. Y esas verdades son las que organizan todo nuestro sistema. Por eso, digamos, o sea, es tan importante pensar la otra institución como la ciencia, ¿no? Entonces, acá, toda esta idea, digamos, o sea, digamos, o sea, de un mundo único, de la ciencia de Occidente, fue, digamos, o sea, abordada en términos críticos por un montón de perspectivas que tienen que ver con
dar cuenta de la relación entre conocimiento o saber y poder, Foucault, ¿no? Y toda la crítica postestructuralista, la idea, digamos, o sea, de la objetividad y el objetivismo, digamos, o sea, pensada con la idea de la homogeneidad del mundo único, etcétera. Eso, todos los estudios de ciencia, tecnología y sociedad generaron críticas, digamos, o sea, sobre eso, el propio trabajo de Bourdieu, digamos, o sea, sobre justamente toda esa relación de saber, poder, verdad, digamos, o sea, fue puesta en cuestionamiento como un mecanismo de dominación. Ahora, ¿cuál es digamos, o sea, lo que están pensando, digamos, o sea, en términos de la matriz racionalista? Aun cuando esos estudios críticos digamos, son críticos, están dentro de la propia matriz, siguen estando, digamos, o sea, no pueden quebrar, digamos, con el propio peso de la matriz racionalista occidental. Y entonces ahí hay una cuestión, digamos, o sea, que tiene que ver con cómo pensar en trabajar, digamos, o sea, sobre los efectos de la ciencia en aquellas poblaciones, digamos, que justamente sufren los efectos negativos, las consecuencias del avance del método científico. Entonces ya no es una crítica, digamos, en términos abstractos, en términos más de producción académica, digamos, etcétera, sino que es una crítica fundada en la experiencia, digamos, o sea, de padecimiento de las poblaciones que son las afectadas por el avance mismo del progreso científico. Entonces, ahí lo que vamos a ver ahora como deriva, digamos, es justamente la idea de que todas esas formas, digamos, o sea, de levantar la mano en términos de poblaciones indígenas, diciendo, bueno, nos están afectando los recursos de agua, etcétera, no sé qué, esto y lo otro, aparecen subsumidas dentro de los estándares clásicos de la forma en la cual el pensamiento científico y la producción científica de conocimiento va moldeando esas resistencias. Esto va a quedar más claro, digamos, cuando lo vemos ahora en su contrario, ¿no? en su antítesis. Y la idea de la creencia en la economía está basada justamente también sobre un conjunto de ficciones sobre el mundo único, esa idea, digamos, del mundo único. La idea de que el mercado se autorregula, por ejemplo, la idea de que la economía es un ámbito de prácticas que puede separarse de lo social y lo político, y que tiene, digamos, o sea, que en realidad genera explicaciones en tanto disciplinas científicas que son independientes de los contextos. Eso no lo dicen todos los economistas. Los economistas ortodoxos son los que plantean esta idea, ¿no? De que en realidad la economía es como una ley natural que tiene sus propias leyes, son leyes universales, son leyes que explican justamente ese mundo único, y que entonces lo que hay que hacer es justamente generar mayores grados de conocimiento para poder entonces predecir los comportamientos de las personas. Por eso se piensa, digamos, la economía como una ciencia no especulativa, que es en lo que realmente es, sino una ciencia predictiva, una ciencia que a partir de modelos econométricos puede decir cómo se van a compartir las sociedades. Por más que en realidad todo el tiempo, digamos, o sea, está discutida, digamos, o sea, estas afirmaciones están discutidas desde la práctica, ¿no? O sea, todo el tiempo se equivoca, digamos, desde la economía en predecir cómo funciona. Pero sin embargo, la creencia, por eso la idea de la creencia en la economía es tan fuerte que como idea fuerza, como idea, digamos, fundada por esta matriz racionalista, digamos, dura, no hay forma, digamos, o sea, de salir de ella, y la discusión desde las perspectivas críticas es muy difícil respecto, digamos, de los estándares. Entonces, no basta, digamos, o sea, con dar cuenta de cuáles son las condiciones históricas en las cuales el conocimiento se produjo, sino que lo que hay que precisar, digamos, es intervenir en cuáles son los pilares fundamentales de organización, digamos, de esa idea de economía, la idea del individuo, la idea del objetivismo, la idea del economicismo. Esto, digamos, está marcado en una matriz, entonces hay que poder discutirlo. Por eso ahora vamos a ver todos los que discuten esta idea. Estas, les puse ahí, son como líneas de fuga, ¿no? Como intentos de desestabilización de estas cuatro, digamos, o sea, entradas de esta matriz racionalista occidental y esta matriz cultural, digamos, asociada. Y esto tiene que ver con dos, digamos, o sea, dos aportes. Por una parte, algunos estudios académicos críticos, la perspectiva decolonial, la de perspectiva de las ontologías relacionales, el perspectivismo, y, digamos, la de los movimientos sociales, pueblos originarios, ambientalistas, antiglobalización, etc. Entonces vamos a ver cómo son justamente los contrarios de estas ideas. La idea de persona relacional digamos, o sea, es una idea muy importante que desplaza de la idea del individuo. Entonces, acá hay mucho trabajo etnográfico que trabajó, digamos, o sea, con distintas formas de considerar cómo es una persona. Las personas no son individuos, sino que son personas colectivas. Entonces, la existencia, digamos, o sea, el ser está imbricado en categorías colectivas y no en categorías, digamos, no en la categoría del individuo. Y
depende de la relación con entidades tanto humanas como no humanas, ¿no? O sea, se es persona en su relación con otras personas, pero también en relación con entidades de la naturaleza o con entidades que nosotros llamaríamos sobrenaturales. Y en ese sentido, digamos, cuestiones tales como el cuerpo no está limitada a la fisicalidad de la frontera de la piel, sino que está constituido, digamos, o sea, por esas relaciones. Entonces, los sueños, por ejemplo, son parte que hacen a la corporalidad, no son otra cosa que sucede en la cabeza, sino que están unidos, y lo que yo sueño es lo que soy, y lo que soy, digamos, o sea, es esto, y además esto tiene continuidad con, digamos, o sea, mi relación con las fuerzas de la naturaleza. Eh, Esto, digamos, o sea, es muy fuerte desde las perspectivas que son las perspectivas biomédicas, ¿no? O la perspectiva relacional en salud y medicina, donde justamente la enfermedad a veces tiene que ver con, no con un padecimiento porque una bacteria, digamos, entró, sino justamente por una cosa no resuelta en términos de la relación con la naturaleza, con los seres de la naturaleza. Entonces hay otro tipo de prácticas para poder hacer los procesos de cura a esas enfermedades que no tienen que ver con la medicina occidental y con la forma, digamos, separada de naturaleza, cultura y de digamos, o sea, mente-cuerpo que nosotros estamos acostumbrados digamos, a ver. La segunda tiene que ver con la idea de la multiplicidad de lo real. Esta idea, digamos, que yo les adelanté en la clase pasada, que no hay un universo, sino que hay un pluriverso. ¿No? Que hay, digamos, o sea, no hay una sola forma, no hay un mundo único, sino hay muchas formas de concebir y proyectar, digamos, los mundos que existen. Entonces, esto que veíamos con la idea del Foro Social Mundial, de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? La idea la idea de la multiplicidad, que es lo que justamente estamos trayendo como idea fuerza, digamos, acá. Acá hay, digamos, o sea, varios ejemplos. Hay un antropólogo que se llama Gustavo Esteo, un mexicano, que lo que dice es, bueno, yo cuando estudiaba, digamos, en poblaciones indígenas, lo que veía era que había muchos intentos, no por ser parte del mundo, sino por desengancharse del mundo como es. O sea, los esfuerzos estaban puestos no en integrarse, sino en desengancharse de esas lógicas. ¿Por qué? Porque había una inconmensurabilidad en las formas en las cuales el mundo era entendido, desde el sistema dominante, desde la sociedad dominante, y de estas otras formas socioculturales que tenían, digamos, o sea, una existencia muy imbricada en algunas localidades en particular. En relación a ese modelo único de ciencia, tenemos la idea de la descolonización epistémica, es decir, cómo podemos trabajar, esto es muy fuerte en términos de la perspectiva decolonial, en términos de discutir esa colonialidad del saber, o sea, cómo fue construido el régimen de verdad de la ciencia moderna. Esto, digamos, es básicamente lo que hay que empezar a cuestionar cuando empezamos a trabajar, incluso en la formación científica. Entonces, no es que damos todo ese paquete como supuesto, como dado, sino que hay que problematizarlo. ¿Cómo la ciencia se constituyó como ciencia? ¿Cómo digamos, logró legitimar e imponer su régimen de verdad sobre otras formas posibles de entender cómo eran esas relaciones? Entonces, acá hay muchas perspectivas, la perspectiva del diálogo de saberes, pensar, digamos, cómo generar mecanismos de simetría, digamos, o sea, y de equidad en distintas formas y repertorios de producción de conocimiento para poder integrarlos. Entonces, en este sentido hay que repensar la naturaleza, frontera y cultura, porque justamente sobre esa frontera donde está basada la idea del método científico. Entonces, si se repiensa esa dicotomía, se repiensa el método científico también. Por eso, digamos, o sea, pensar en términos de cómo la perspectiva decolonial está explorando otras formas diferentes de educación superior, como por ejemplo la educación superior orientada a los pueblos indígenas. Tienen que tener un modelo de universidad, tienen que tener cátedras, tienen que tener materias, o hay otra forma de organización. Eso lo van a ver en el texto de Catherine Walsh, pensando, digamos, en una experiencia en Ecuador del movimiento indígena, generando, digamos, o sea, sus propias formas de educación superior y pensando, digamos, o sea, cómo tenían que desplazar ese modelo para que no caigan los mismos errores de la educación intercultural bilingüe en la escuela primaria y secundaria, donde lo que se hizo fue replicar un modelo y agregarle una cosa que era la de la diversidad cultural, pero en función de la lógica del modelo que existía. Entonces es muy difícil que esto no genere agencia y termine, digamos, o sea, transformando fuertemente aquello que era una oportunidad para poner en diálogo repertorios de conocimiento existentes. Lo que hace es lo subsume, lo come, digamos, o sea, lo domestica, en términos de la reproducción de su propio sistema, en vez de ser algo que nos ayude a pensar en forma diferente. Y por último, bueno, la economía, bueno, desnaturalizar la idea de economía y todos los supuestos, esta creencia en la economía, desde otras formas de pensar la relación. A veces tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la economía social y solidaria, muy fuerte, digamos, o sea, en nuestro país y en Latinoamérica, y eso como abre a otras formas de pensar las relaciones económicas, digamos, o sea, las relaciones de producción y distribución y consumo y descarte, ¿no? Pensar también eso es una forma.
Entonces, ahí hay que cuestionar estas ideas fuerza, digamos, o sea, la creencia en la economía, la idea de individuo, la idea de libertad de mercado, digamos, etcétera, acerca de cómo pensar entonces otras formas de justamente cuestionar y elaborar creativamente estas respuestas. Si entonces, si lo que veíamos era esta puesta, digamos, o sea, como en espejo, teníamos las ontologías dualistas que ya vimos, entonces ahora vamos a poner en foco, digamos, o sea, las ontologías relacionales. Y las ontologías relacionales, perdón, las ontologías relacionales se basan, digamos, o sea, en una conceptualización diferente de lo que existe. No es, digamos, o sea, ya lo mismo que había antes, sino es otra cosa. Entonces, en función de eso, vamos a ver algunos elementos, digamos, o sea, que nos van a permitir entrarle a eso con más. Una cuestión importante es que cuando decimos, bueno, que las ontologías relacionales y no las ontologías dualistas están pensando en la multiplicidad de las formas de existencia, no es que los sujetos piensan en que hay diferencias en función de cada uno cómo piensa las cosas. Por eso, digamos, no es la idea de una construcción mental anclada en cada individuo como individuo, porque si no estaríamos dentro de esa misma matriz, sino que justamente lo real está constituido por múltiples registros y que esos múltiples registros tienen una relación diferente de la que tienen en la matriz occidental. Las formas, por ejemplo, estas de corporalidad, cómo pensar el cuerpo, los límites del cuerpo, ya no es solamente el cuerpo pensado, digamos, o sea, de la frontera de la piel para adelante y en función de la cabeza diferenciada del cuerpo. Hay otra forma de entender eso, que eran los ejemplos que yo les daba, en términos de cómo, por ejemplo, entender los procesos de salud, enfermedad o padecimiento, que culturas, digamos, o sea, lo que hacen es curar en términos, por ejemplo, de la acción de chamanes que se comunican con los espíritus que en realidad están generando el coso, y no hay una lectura como eso entre una bacteria y eso fue lo que produjo. Incluso cuando pueden conocer y pueden saber que eso puede ser así, pero dicen, bueno, ¿qué fue lo que permitió que esa bacteria entre en esta persona así y en otra no? Vamos, pese a que compartieron las mismas cosas. Bueno, entonces tienen que ver con eso. Son, digamos, formas muy diferentes de pensar las mismas cosas que nosotros estamos acostumbrados a tomar como dadas, como naturales, como incuestionables. Esto, digamos, no vale la pena profundizar en esto. La idea justamente de pensar la decolonialidad, entonces, ¿cómo, digamos, o sea, lo que tenemos es, si nosotros tenemos un conjunto de dicotomías, esta mente, cuerpo, razón, emoción, cultura, naturaleza, que son las que fundaban las ontologías dualistas, lo que pensamos cuando trabajamos esto en términos de colonialidad es ver cómo esto se traduce, cómo estas categorías fundantes, estos cimientos, digamos, o sea, de esa matriz, se traducen en otro conjunto de categorías que en realidad lo que están haciendo es instaurando, ¿no?, esa diferencia, poniéndola en acto, haciéndola jugar en términos de civilizado primitivo, moderno, arcaico, ciencia o superstición, donde hay una columna que es la columna del pensamiento legítimo, la que habla sobre ese mundo único de una forma única. Civilizado, moderno, ciencia racional, por eso. Y todo lo demás es algo que en realidad no tiene lugar. Lo primitivo, lo arcaico, la superstición, lo irracional, lo atraso, siempre como una forma subordinada que tiene que ser subsumida, tiene que ser explicada por el primer polo. Entonces, desde acá lo que se deriva es una racionalidad que es antropocéntrica, es eurocéntrica, es androcéntrica en el sentido de las relaciones de género en función de la masculinidad, ¿no? Como todo este modelo, digamos, también está asociado a la idea de un varón blanco, etcétera, que es el que produce el conocimiento, el que genera el progreso, etcétera, y fue subalternizando las participaciones de otro tipo, digamos, o sea, de formas de configuración de género y de sexo, y autocéntrica en función, digamos, o sea, de un proceso centrado en Occidente, digamos, o sea, que está justamente digamos, no haciendo lugar a otras interpretaciones posibles, a otras formas de vinculación. ¿Cuáles son, digamos, o sea, las características? Bueno, esto se presenta como un universal, digamos, o sea, es para todos igual, este polo es para todos igual, por lo tanto, como es para todos igual, los que están en este lado del polo tienen que pasarse a tienen que empezar a comprender el mundo en estos términos y dejar de comprenderlo en esos otros, y justamente la tendencia a que por este acto de descomposición de lo complejo en cosas simples, etcétera, hay una tendencia a reducir las explicaciones en vez de aumentar los niveles, digamos, o sea, aumentar la cantidad de niveles explicativos es todo concentrar en un solo nivel explicativo. Y eso es lo que permite que todo funcione mejor, en vez de justamente aumentar la complejidad, que claro, digamos, aumentar la complejidad implica el esfuerzo de entender, el esfuerzo de poner en diálogo, el esfuerzo digamos, o sea, de aprender otras cosas de las que estoy acostumbrado.
En este sentido, era una frase que yo les dije la otra vez, que es activar políticamente la relacionalidad. Si lo que tenemos en contra de las ontologías dualistas, que es una cosa o la otra, y hay una que es la que domina y otra la que es subordinada, tenemos las ontologías relacionales que son múltiples niveles, digamos, de coexistencia de las cosas, y cómo se relacionan, digamos, entre ellas, y cómo el pensamiento científico es uno posible, pero no es el único. Entonces hay otro tipo de pensamiento, digamos, el pensamiento de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de las experiencias, digamos, o sea, de estos pueblos, cómo relacionan, digamos, en función de cómo explican el mundo. Entonces la idea está justamente, la fortaleza está puesta en abrir y no encerrar, no en concentrarse, sino en abrir la existencia. Digamos, todos estos autores lo que van a decir es, bueno, esto lo que hay que hacer es reconstruir el otro lado ¿no? El lado oscuro de la modernidad, y activarlo políticamente en el sentido de poder, digamos, con eso, generar procesos de reconocimiento. Eso es lo que está en el cuadro de Catherine Walsh, como primero, digamos, conocer la diferencia, después activar lo propio, digamos, o sea, y a partir de ahí buscar formas de relacionamiento, digamos, o sea, con esas otras lecturas. Y la idea, digamos, o sea, de activar políticamente la relacionalidad está estrechamente vinculada con esta otra, que tiene que ver con activar la relacionalidad como una reconexión no jerárquica, es decir, las relaciones, digamos, o sea, no de nuevo estableciendo jerarquía, donde hay una que es la única que sirve como variable explicativa y es la que ordena todas las demás, sino que la idea está justamente en la coexistencia. Entonces, si yo pienso esto como relacionalidad, como una reconexión no jerárquica, no puedo pensar en una separación entre el mundo biofísico, el mundo humano y el mundo de lo sobrenatural, sino que tengo que pensar justamente en cómo hay mediaciones y hay procesos de traducción entre una y otra. No la idea del individuo, entonces por lo tanto no hay una idea de persona individual, sino una persona colectiva también que está jugando, digamos, o sea, y por último no es una separación entre sujeto y objeto, digamos, o sea, por lo que dijimos. Entonces, la idea de la ontología de la existencia no es una ontología de existencia de cosas independientes que se relacionan, pero que son independientes, sino la idea de una existencia en y desde esa relación interdependencia. Entonces, no hay otra forma de existir sino relacionada. Acuérdense lo que vimos con Sánchez Criado, ¿no? Y las formas de construir conocimiento con otros. O sea, eso es lo que está diciendo Sánchez Criado, pese a que no está trabajando con pueblos indígenas. Está diciendo, no hay insistencia de alguien que tiene una necesidad porque es discapacitado y un herrero y un cosa, sino que todos juntos, trazando conexiones y trazando anexos, existimos. Entonces lo que hay que hacer es activar políticamente esas condiciones de existencia que están dadas, no es que hay que crearlas, existen. Lo que pasa es que hay que reconocerlas y hay que valorarlas. Y esto es justamente lo que digamos, o sea, nos están trayendo los movimientos sociales, los movimientos de pueblos originarios, nos están reclamando, digamos, o sea, en términos de la producción de conocimiento, tomar en serio esto, tomar esto en cuenta. Por eso, digamos, o sea, lo que hay que hacer es discutir la doxa, qué es lo pensable y qué es lo impensable. Entonces, nosotros podemos pensar, digamos, o sea, que reconocemos los derechos indígenas, que la existencia de los pueblos indígenas está ok, que la enseñamos en el colegio, pero si nosotros no enseñamos que esos pueblos indígenas tienen otras formas de construir conocimiento, otras formas de construir relaciones, y que esas cosas son válidas, digamos, o sea, no sirve de nada. Digamos, no hay forma de que eso genere, porque si no lo que estamos haciendo es el modelo multicultural o intercultural débil, ¿no? Que es integrando la diferencia, pero domesticándola. Lo que tenemos que hacer es justamente aprender de lo que tiene para interpelarnos, aprender de lo que esa diferencia tiene para interpelar la forma en la que nosotros construimos como sistema dominante, como parte de un sistema dominante, porque estamos en la escuela, estamos en una institución, estamos en una universidad, justamente cómo hacemos para cuestionar las bases fundantes de esa relación. Y acá, digamos, o sea, les dejo con este ejemplo, digamos, o sea, que es un texto de Placer y la cadena. Después son dos antropólogos que trabajan, digamos, en los Andes con comunidades andinas, que son muy, muy interesantes para trabajar en esta perspectiva, y si a alguien les interesa, se los paso después, que ellos, digamos, o sea, explican justamente cómo un conflicto en una comunidad minera en los Andes peruanos se puede explicar de las dos formas. Desde una ontología dualista, con todo lo que eso implica, el conflicto está definido en términos o de clase, una cuestión de, bueno, hay justamente una propietarios de la mina y trabajadores de la mina, y el conflicto se dirime porque hay unos que tienen los medios de producción, los otros no, solamente pueden vender la fuerza de trabajo y son explotados. Listo, se acabó, se explica desde. Otros, digamos, o sea, por acceso a los recursos. Entonces, no, en realidad son las comunidades que lo que ven es que se les está chupando el agua a la mina y entonces se quedan sin agua para poder vivir. Entonces, es una idea de un recurso natural, punto. Otro con las áreas de impacto cultural en términos de, bueno, la mina explotó
los sitios sagrados para estas comunidades. Entonces, por lo tanto, se ven afectados, pero siempre como un recurso finito, un recurso que forma parte de ese mundo único. ¿Está? Por eso, lo que dicen en clase de la cadena es que esto se explica desde esta perspectiva colonial, aún cuando hay estudios críticos, aún cuando hay estudios que desde el marxismo están discutiendo esto, lo están haciendo desde una perspectiva de esta matriz, digamos, o sea, de pensamiento colonial, no de una perspectiva decolonizadora, sino de una matriz colonial que sigue pensando en la existencia de ese mundo único, digamos, o sea, cómo estamos tramados en ese mundo único y pensando las cosas de ahí. Desde una perspectiva de ontologías relacionales, desde una perspectiva de la decolonialidad, lo que vamos a pensar es que el conflicto está definido, digamos, o sea, por los propios actores en función de las cosas que para ellos, digamos, son relevantes en términos de las comunidades indígenas que están en este conflicto minero. Entonces, no lo vamos a traducir con nuestras categorías, que son estas tres que tenemos acá, que nosotros podemos haberlas aprendido en la universidad o en espacios de militancia, etcétera, sino que nos vamos a interesar por cómo ellos definen las categorías. Por eso esto tiene mucho que ver con la perspectiva etnográfica en términos de producción de conocimiento. No es casualidad que muchos de los antropólogos que trabajan en esta perspectiva hayan tenido experiencias muy fuertes de trabajo de campo con las organizaciones de pueblos indígenas y de pueblos afro. Entonces, si yo pienso cómo ellos están definiendo la realidad, lo que para mí es la realidad y que es igual para mí y para ellos, sino que abro la posibilidad de que ellos lo pueden estar definiendo de otra forma, lo que empieza a ver, digamos, es que en realidad el conflicto minero, además de por todas estas cosas, pues no es solo por esto otro, sino que es además de todo esto que dijimos, está organizado en función de la afectación, digamos, ontológica, la afectación de un ser que nosotros como occidentales no concebimos, que son las montañas. Pero las montañas tienen volición, tienen agencia, tienen emocionalidad. Entonces las montañas son como un ser viviente. Por lo tanto, digamos, o sea, también hay una relación, digamos, o sea, de intercambio con la montaña. De vivir porque me da vida, digamos, o sea, y entonces me da vida y yo intercambio con la montaña cosas como comunidad. Entonces, si hay una mina que está afectando a las montañas, se está afectando justamente ese espacio, digamos, y no es un recurso, no es que me afecta el agua solamente, no es que me afecta, digamos, los recursos mineros y la regalía, sino que me está afectando, digamos, la existencia de eso que para mí, como cultura, digamos, o sea, estoy considerando que es parte de mi mundo y que, por lo tanto es importante. Esta cuestión queda por fuera de todos estos análisis que vimos antes coloniales. O sea, y hay que generar un espacio de extrañamiento, un espacio de desplazamiento de la mirada para poder incorporarlo. Y esto es lo que están diciendo en términos de perspectivas de colonial. Esto es lo que está un poco en el fondo del planteo de Catherine Walsh, y es un poco lo que quería dejarles, digamos, o sea, como lo vamos a seguir discutiendo en el próximo teórico que no vamos a tener, no les voy a dar lectura para leer, va a ser un intercambio, digamos, a partir, les voy a mostrar un material audiovisual, y después cuando tengamos el intercambio sincrónico vamos a volver sobre estas cosas para que queden claras, porque fue muy rápido, digamos, o sea, hoy son perspectivas que requieren, digamos, o sea, entrarles, requieran masticarlas, digamos, etcétera, pero no quería dejar de darles digamos, o sea, cuál es el soporte que está atrás del pensamiento de Catherine Walsh. ¿No? Es muy interesante y esto, digamos, nos ayuda a entender por qué está diciendo lo que está diciendo en esa artículo. Así que bueno, espero que vaya bien. Nos vemos en la próxima.